Do we have any sensors underwater to detect on submerged UAPs? Y vemos todo el desastre y la matanza que hay en Colombia, vemos la matanza que hacen los narcos en México, vemos las matanzas que están sufriendo tanto rusos como ucranianos, vemos la matanza que se hace en Yemen. Hay una cantidad de sangre humana derramada en este momento en donde constata una sola cosa, que el ser humano es no un gran depredador, sino el depredador terrible y total que infunde terror. Nos comemos la tierra, contaminamos, hay islas de basura en los océanos, hay una cantidad de polución y de contaminación radiactiva. O sea, hemos hecho un desastre, somos unos irreverentes, le faltamos el respeto a la vida de la tierra, de las especies, acabamos con las especies. Si los extraterrestres, como dices, han evolucionado y no se autodestruyeron, pues nos van a ver como un peligro. Es decir, esto es peligroso para la especie humana, ¿no? Porque, o más bien, la especie humana como tal sería peligrosa si evolucionara tecnológicamente. Entonces, a lo mejor los extraterrestres podrían decir, no, pues desaparécelos del universo porque esta especie humana es peligrosa. Visto desde ese punto de vista, pues sería peligroso para la especie humana, ¿no? O no creo que vengan a aprender los extraterrestres de nosotros. Yo pienso que sí hay peligro, pero mira, el requisito para morir, Roberto, es estar vivo. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie desde hace muchos años. Te voy a explicar por qué. Desde el punto de vista de Carl Jung y de Sigmund Freud que tú citaste, la base del psicoanálisis está establecida en las glándulas endócrinas y su relación interferencial. Cuando se pierde el miedo a vivir, se abre la primera glándula, y los noticieros es lo que no quieren que hagas. Que tu primera glándula se expanda, lo que llamaban los hindúes en lo místico, los chakras. Es decir, disparan las hormonas del estrés para todo. Y cualquier ser humano, cualquier forma viviente tiene tres opciones: o se echa a correr, o pelea, o se esconde. Eso se llama conciencia de manada. En la iniciación se enseña a la gente, los grandes iniciados espirituales de la humanidad enseñan a perder el miedo a la vida. Y cuando pierdes el miedo a la muerte, ¿no? Se abre la segunda glándula. O sea, las glándulas endócrinas, que son las que van regulando tu estado emocional, psíquico, espiritual y físico. Entonces, el 99% de las enfermedades tienen la componente del miedo, de atacar a la amígdala, esa parte del cerebro donde es meter miedo. Eso es conciencia de manada. Yo, aunque estoy entre la manada, ya no me considero de la manada, simple y sencillamente por estarte explicando estas cosas tan básicas. ¿Qué hay de malo en morir? Si el requisito es que estás vivo. ¿Qué hay de malo en vivir feliz, sin miedo a la muerte, ni a nada, ni a nadie? Los científicos Shamagal Goldman y Jeb Kohab Mishra de Penn State y astrobiólogo de la NASA hicieron hace unos años 3 escenarios. O los extraterrestres vienen y nos ven y son neutrales. O somos su alimento y nos van a comer. O nos van a ayudar e intercambiar cultura con nosotros. Yo pienso que están en el primer escenario, que están aquí y no intervienen, pero que sí nos consideran peligrosos, porque la estadística señala que desde que empezaron las primeras detonaciones de las bombas atómicas, empezó también a aumentar el registro de la presencia de estos objetos, como dicen ahora, no en años anteriores, ahora como dicen los científicos, son objetos enigmáticos, exóticos, de tecnología muy superior a la siguiente generación. Hacen maniobras imposibles para las aeronaves y naves de la Tierra. Están a 10 kilómetros de altura y en 2 segundos bajan al nivel del mar. No tienen fuentes de sustentación, no muestran turbinas, vuelan en reversa, se meten al mar sin bajar la velocidad, salen en flotilla del mar. O sea, por favor, no son los chinos, no son los coreanos, no son los mismos estadounidenses. Son inteligencias del universo que son muy superiores a nosotros, simple y sencillamente porque ellos nos descubrieron a nosotros, no nosotros a ellos, Roberto. Entonces hay un trasfondo espiritual que va enfocado a lo que te mencioné.
Fernando, pues muchas gracias por explicárnoslo sí tan claro desde tu trinchera. Te agradezco mucho. Regreso contigo para la conclusión. Nuño, la pregunta que le estaba haciendo a Fernando, yo cuando escucho que una de las posibles explicaciones, así lo dijo el líder de los republicanos en el panel de los ovnis en el Congreso, que una de las posibles explicaciones son, sí, que es vida extraterrestre, pero que también pueden ser armas avanzadas de China y de Rusia. Esto me hace pensar muchas cosas, Nuño. Uno, que están fabricando, y aquí te lo escribí, que están fabricando ya todo un escenario para que cuando derriben una cosa de esas digan, ¡ay, fue un ovni! Y en realidad hayan derribado un arma china y pues así no habría casus belli para empezar una guerra, ¿no? O al contrario, que están comenzando, y esto a propósito de que también sí hay una tecnología, pues que no se ha revelado públicamente, hay una gran tecnología en la creación de naves que tratan de superar la velocidad de la luz, de que tratan de viajar por el tiempo, producto de los matemáticos mexicanos, ¿no? De los matemáticos del mundo, y también hay un mexicano que había propuesto ciertas cosas, ¿no? Bueno, eso me hace pensar, ¿no? Que a lo mejor si derriban algo, pues digan, no, pues fue un ovni y así no haya casus belli. O al contrario, ¿no, Nuño? Que están comenzando a fabricar un escenario para que un potencial ataque, tanto de China o Rusia, los Estados Unidos digan, no es China ni Rusia, son los extraterrestres. Y entonces así, pues justifiquen todo el mundo contra los extraterrestres, o justifiquen una victoria contra los extraterrestres, o justifiquen una derrota porque son extraterrestres. ¿Qué me dices de todo esto, Nuño, por favor? Complicado, y precisamente los datos que estaba dando ahora mismo el doctor Correa son ciertamente muy significativos. O sea, estamos hablando de ciertos comportamientos tecnológicos que no se pueden reproducir con la tecnología conocida actualmente por ningún país del mundo. O sea, se supone que no tenemos esas capacidades de vuelo, no tenemos esas capacidades de inmersión en el agua, no tenemos esas capacidades, pues, ni siquiera de llegar a ciertas distancias en tan poco recorrido. Habría que ver si, confiando en toda la información que está poniendo ahora mismo de Fernando, se supone que esa información ya ha sido contrastada, digamos, esta imposibilidad tecnológica con la tecnología que tenemos ahora del resto de seres humanos. En el mundo de la inteligencia, nosotros lo que tenemos que hacer es coger los elementos, la información de la que disponemos, e intentar sacar secuencias que nos den patrones de comportamiento con los cuales podamos sacar, pues, escenarios prospectivos. Y ahora mismo, con la información que hay sobre la ufología, es bastante impreciso poder decir qué es lo que sucede, principalmente porque cuando se están intentando hacer, digamos, usos pragmáticos de todo este conocimiento de la ufología, pues sí que se están obviando muchos datos que los especialistas en el terreno ya han contrastado previamente, y pues, como vienen siendo las velocidades de aterrizaje, las velocidades de vuelo, la capacidad de inmersión. Hay otra serie de asuntos que no son compatibles, digamos, con el resto de elementos que puedes llegar a encontrar sobre el terreno. Sí, pero ¿no crees que también nos estén manipulando ahí los Estados Unidos? Porque dicen, con la ciencia que tenemos en la Tierra no puede existir una nave así. Sí, pero también yo les diría, con la ciencia que ustedes nos han dicho, ¿no? Porque hay ciencia en programas que no se han revelado. Incluso la semana pasada un científico de matemáticas y física aplicada de la Universidad Brock dijo formalmente que es muy probable que el tiempo no exista, y es la primera vez que formalmente así un científico dice que el tiempo no exista, contradiciendo muchas otras de las cosas. Entonces sí puede haber una tecnología que no conozcamos, que se está produciendo ya desde hace tiempo en la Tierra, como una nave que decían que puede viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz y puede ir a otras galaxias incluso, y esa ciencia pues no es pública, ¿no? Entonces igual pues también nos están mareando por ahí, no lo sé, yo pregunto porque mi trabajo es preguntar, Nuño. Yo no te puedo responder sobre cosas de física aplicada, no te puedo responder sobre muchísimos asuntos de tecnología.
yo, por desgracia, me tengo que acotar a lo que es mi campo de conocimientos. Y en esto, como he expuesto al principio, o sea, sí que está claro que hay un uso más pragmático, más político, más geopolítico de todo el asunto de la ufología, y que ciertamente no casa con el conocimiento que los especialistas sobre el terreno tienen. O sea, a nosotros nos están dando para hacer la manipulación social, para hacer la manipulación, digamos, para hacer la vinculación causal entre una tecnología un tanto extraña y unos actores terrenales como pueden ser otros países, pues nos están dando una información sesgada. O sea, ahora mismo sí sabemos perfectamente que no toda la tecnología que hay descubierta pues, es, digamos, de conocimiento público, de la misma manera que sabemos que hay muchísimo conocimiento que todavía queda por descubrir. O sea, que la proporción de conocimiento que ahora mismo tiene el ser humano con lo que deberíamos de llegar a tener, a conocer para poder evaluar de una manera correcta lo que está sucediendo con los ovnis, pues es mínimo. O sea, nosotros estamos hablando ya en una teoría de que tenemos que evaluar naves de prototipos de otras galaxias, de otras civilizaciones, que son ellos, como estaba diciendo Fernando, los que han venido aquí. O sea, nosotros en ese sentido estamos muy mancos de conocimiento para poder ni siquiera llegar a hacer una mera evaluación de qué es lo que podría suceder. Por eso hay que saber diferenciar lo que viene siendo los elementos contrastados de la alta tecnología que puede llegar a tener este tipo de fenómenos. Hay que llegar a separar lo que viene siendo el fenómeno de la mística. O sea, todo esto, cuando está en el terreno desconocido, es una mística. Y como bien ha comentado Fernando, esto es casi como una religión para mucha gente, una nueva religión secular. O sea, se cree en los ovnis, se quiere tener confianza en los ovnis, se tiene la esperanza de que de una civilización, digamos, pues eso, que está en el terreno de los conocidos, nos llegue conocimiento, como si fuese Prometeo, ¿no? Llegando con el fuego. En este sentido hay una mística. Y luego, pues, en la tercera parte tenemos que sacar el uso pragmático, lo que es, digamos, el único campo del que podría hablar algo con un mínimo de legitimidad. Y en esas tres esferas, o sea, lo que es el conocimiento de la alta tecnología, o sea, el saber lo que se desconoce, el terreno de la mística y el terreno de la aplicación geopolítica, se deberían de acabar sincronizando, pero en realidad son departamentos estancos. Yo no creo que desde el conocimiento real que se tiene de la ufología se puede llegar a articular una campaña de manipulación real de lo que vienen siendo los diferentes actores, porque siempre van a quedar muchísimas más respuestas muchísimas más preguntas sin respuesta que certezas. Bien. Hay que tener mucho cuidado cuando estás intentando hilvanar todos estos elementos, porque no tenemos conocimiento para ligarlos entre sí. Si tú ahora mismo quieres culpar a China, si quieres culpar a Rusia de cualquiera de estos elementos, lo vas a poder haces una campaña mediática, pero es una campaña mediática con un asunto tan peleagudo que van a acabar saliendo muchísimas más preguntas. Claro. Pues muchísimas gracias, Nuño. Regreso contigo para la conclusión. Tu conclusión, Fernando, te pregunto dos cosas. Una pregunta y otra que es la conclusión que estamos haciendo ahora aquí en el programa. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo? Por lo menos en la historia reciente, pues ya llevamos muchas décadas de que ahí hay algo, que sin duda hay algo, pero yo te pregunto, ¿hasta cuándo o nunca va a pasar que se plantee un extraterrestre y verdaderamente haga contacto con nosotros y hable y le hagamos preguntas y vengan los extraterrestres y les digamos lo que sea, ¿no? Hola, o que se traten de comunicar, son más adelantados, pues entonces que nos traten de explicar cómo vinieron todas estas preguntas. ¿Cuándo va a pasar eso? Y no solo en las décadas recientes, o sea, yo creo que también hay en códices y en pinturas rupestres cosas que aún no se entienden y que podrían ser pues también dibujos de gente que está visitando o que visitó la Tierra. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque pues tú mismo lo dijiste, desde niño a mí me causaba mucha curiosidad y a ti también desde niño y desde antes de que existiéramos pues hay esa preocupación de saber, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y la siguiente pregunta es, pues para concluir, aquí ponemos la cereza al pastel. Entonces una cereza se la tienes que poner tú y es escoger una palabra, solo una palabra, pero solo una palabra y que después en unos segundos, en 15, 20 segundos nos expliques por qué escogiste esa palabra para cerrar. Adelante, Fernando.
Sí, mira, no te sé decir la fecha de hasta cuándo, pero sí te puedo decir el cómo puede ocurrir eso. Cuando el ser humano utilice sus dos hemisferios cerebrales equilibrados, porque un hemisferio es metafísico, esotérico y religioso, y el otro es científico, objetivo y lógico, uno es tesis y uno es antítesis. Cuando los use los dos simultáneamente, surgirá una humanidad de iniciados. Es decir, un equilibrio entre las polaridades y la existencia, entre tu masculinidad y tu feminidad. Todos sabemos que la polaridad vive en nosotros, seamos hombres o mujeres. Entonces, se trata de abordar a Dios sin el punto de vista religioso, sino el punto de vista vivencial. ¿Qué quiere decir? Dios no es bueno, pero tampoco es malo y tampoco es neutro. Las leyes del universo me dicen que es las tres cosas simultáneamente, que es positivo, negativo, neutro y algo más. Entonces, cuando se llega a ese nivel de evolución y de conciencia y de meditación, el tiempo verdaderamente no existe, mi querido Roberto. No existe el tiempo. Eso es en una singularidad, o sea, en el continuum de la gran expansión del universo. Por ejemplo, en el hoyo negro, que del otro lado está el hoyo blanco. Por ejemplo, cuando surgió el Big Bang, que era una singularidad, un vacío cuántico positivo. Cuando el Big Bang viene, en vez de que la explosión sea caótica y desordenada, hay una inteligencia que se dedica a ordenar todo y darle vida a la materia. La evidencia somos nosotros. Entonces, tú puedes llegar a una meditación donde no existe el tiempo, donde no existe el espacio y donde no existe la materia física. Y eso es a nivel de conciencia, cuando se equilibran las 7 glándulas endócrinas que los místicos llaman chakras. Cuando la glándula pineal se ilumina, es decir, vibra a su verdadera capacidad, que la tenemos adormilada, entras a un nivel de conciencia donde no hay gravitación, electromagnetismo, no hay nada, se llama campo cuántico, pero hay ahí energía, frecuencia y conciencia, o sea, frecuencia, vibración, y la vibración tiene información. Sí hay humanos que han hablado frente a frente con extraterrestres, hay muy pocos contactados, los cuento con esta mano, los que yo puedo decir, pero uno de ellos fue Billy Mayer, porque Billy Mayer dejó muy claro de que estos seres venían porque se estaba abriendo un hoyo en la atmósfera de la Tierra, y lo dijo antes de la capa de ozono. Entonces, cuando hay una visión como que profética o de proyección científica más adecuadamente, ahí tienes que tener cuidado e investigar y profundizar. Al mismo Billy Mayer le dio el síndrome del contactado. Cuando lo perdió, empezó a inventar que seguía teniendo contacto. Por eso hay que investigar con los dos hemisferios. Entonces, sí hay algo que se mueve más rápido que la luz. Está haciendo Harold White, director de proyectos avanzados de la NASA, una nave que se llama IXS Enterprise, como en Star Trek, y esta nave es para distorsionar el espacio. El espacio sí se puede expandir o contraer muchas veces más rápido que la luz, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. El mexicano Miguel Alcubierre inventó la métrica de Alcubierre, como sin violar las leyes de la relatividad de Einstein, adelante de la nave contraes violentamente el espacio y atrás de la nave lo expandes violentamente, expansión y contracción se cancelan, y la nave en cero aceleración en campo cuántico es trasladada a través del espacio. La NASA está haciendo esto en base al mexicano Miguel Alcubierre. Un día va a ganar el premio Nobel, que no nos dicen todos los militares, nunca nos van a decir, pero al reconocerlo ya nos dijeron todo. No estamos solos, tenemos que conocer. Miedo es sinónimo de lo desconocido. Entonces es mejor investigar, saber para no creer y desconocer. Entonces aquí te va una parte de la cereza del pastel. En México, el Centro de Estudios IMIX es el primero, escúchalo bien, Roberto, en todo el planeta, y reto a cualquiera a que me desmienta. A cualquiera en todo el planeta. No existe en todo el planeta una escuela con el Centro de Estudios IMIX que da un diplomado de investigación OVNI y de investigación de vida extraterrestre, de fenómenos paranormales y de fenómenos parapsicológicos con reconocimiento y validez oficial. Escúchalo, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México. En México estamos a la vanguardia de la investigación. Tomé un curso en la Universidad de Michigan que se llamaba UFOs Escaneando los Cielos. Tomé un curso en la Universidad Julius Maximilians, que está en Alemania, en Würzburg,
que está afiliada al Max Planck, y su nivel es de divulgación realmente. En México soy el director de los diplomados de investigación OVNI, aunque no me guste la palabra OVNI porque es algo que no identificas, y en astronomía se trata de identificar, pero es el gancho publicitario. En realidad, por mercadotecnia, esa palabra por semántica se identifica mucho más que los watts. Los militares de Estados Unidos y senadores no quieren decir UFO porque los tiran de locos, pero Robert Bigelow, el dueño de la Bigelow Aerospace, en 60 Minutes, en la CBS, le dijeron, no importa que lo consideren loco por decir que vienen los ovnis, dice, no me importa. Dice, no importa que pierda dinero su empresa porque el dueño se volvió loco. Dice, no me importa. Dice, ¿por qué no le importa? Dice, porque eso no va a cambiar lo que yo sé. A Robert Bigelow le dieron nada más $30 millones para investigar las nanocapas de los materiales de la nave de Roswell, porque el 31 de mayo de 2020 reconoció Luis Elizondo públicamente que sí recuperaron las naves, que sí recuperaron a los seres y que quieren investigar de qué se trata. Lo que nos dijo Bob Lazar, el primero que hace 27 años habló del Área 51, todo resultó verdadero, todo lo que dijo Bob Lazar en 2 décadas y media se ha venido comprobando. Oye, Fernando, perdón que te interrumpa. Entonces, esto que planteas no abre incluso dos posibilidades magníficas para el ser humano, ya sea que haya un contacto extraterrestre de manera pues muy sólida, como también la meditación profunda nos lleve a incluso viajar a otros universos como el multiverso y hablar al pasado, al presente y con otros seres o hasta contigo mismo, ¿no? En el futuro. Einstein nos dice que el tiempo es un círculo que tiene 3 dimensiones, pasado, presente y futuro, pero que tú estás en un punto de relatividad. La cuántica nos dice que un electrón alrededor del núcleo atómico puede estar en 1920 lugares al mismo tiempo. Cuando entras a una meditación de campo cuántico, como lo han hecho todos los iniciados de la humanidad, que desafortunadamente sus discípulos hicieron muchas religiones separándose, o sea, sectas, al contrario, hay que unificar, Roberto. Entonces, en la meditación de campo cuántico, que es la misma meditación de todas las religiones y de todas las teologías, prefiero decirle, sí puedes entrar a un estado que le llaman el campo de la creación o el campo de las posibilidades. ¿Cuál es ese estado? Pues el continuum de la expansión del universo, Roberto. En 2011 ya ganaron el Nobel por la antigravitación. O sea, lo que creíamos imposible es completamente posible. Todo es posible. ¿Por qué? Porque de la nada salió todo, Roberto. Del Big Bang no había nada. Salió todo y estamos vivos. Ahora, que seamos tan ególatras, tan egocentristas, de pensar que nada más somos los únicos en el universo, eso es otra cosa. Eso es conciencia de manada. Hay que desarrollar la conciencia individual. Venga, tu cereza. La cereza del pastel. Hay 3 leyes en el universo. La ley del universo son los números. La ley de la vida es la evolución. Y la ley de Dios es la unificación. No se expande la 7ª glándula hasta que pierdes el maya, el mundo de la ilusión de que todo está separado, todo está unido. Cuando te desapegas de lo material que es gravitante y denso y volteas hacia arriba, hacia lo espiritual, o sea, hacia la conciencia interior, entonces sí, de verdad, con los pies bien puestos en la tierra, puedes lograr evolucionar y cumplir tu función de vida en el universo. Tu función de vida en el universo es ser feliz, disfrutar todo lo que hay, incluso hasta tu propia muerte. Eso sería una verdadera liberación para toda la humanidad si pensáramos de esta manera. Gracias. Fernando, pues muchísimas gracias. Nuño, pues la cereza del pastel, escoge una palabra y explícanos qué te ha dejado esa palabra y por qué la escogiste. Venga. No puedo escoger una palabra, tendría que escoger 2. La primera sería diversificación y la segunda sería acoplamiento. Diversificación porque simplemente viendo la exposición que acaba de hacer Fernando y viendo la cantidad de libros todavía que tengo por leer dentro de mi campo de estudio, me va a parecer imposible siquiera hacer una mínima incursión en el campo de conocimiento de Fernando. Es masivo. O sea, estamos hablando desde la espiritualidad, la mística, la biología, la ética, la mística, la religión, la teología.
es algo total y absolutamente vasto. O sea, no daría abasto con los estudios que se tendría que llegar a hacer. Y la segunda sería acoplamiento, porque yo de las conclusiones que vaya a sacar Fernando de su campo de estudio, pues me tocaría a mí acoplarlas a mi campo de conocimiento. Y es así como se crea, digamos, una disciplina. Y en este sentido, pues quedamos total y absolutamente a expensas, dependientes del campo de conocimiento que puede llegar a salir del estudio de la ufología, de la ovnilogía, en términos castellanos. Y la verdad que es algo que puede llegar a ser bastante disruptivo, viendo la cantidad de elementos que Fernando estaba poniendo en su análisis. Ahora mismo no veo cómo poder, digamos, sintetizar todo eso en un pequeño estudio breve de inteligencia. O sea, no sé ahora mismo cómo podría traer eso, cómo podría traer todo ese conocimiento al campo práctico de la geopolítica. Es algo demasiado integral como para poder, digamos, tenerlo como una variable de peso en los análisis terrenales de la política o de la inteligencia. Y la verdad que simplemente me quedo con ganas de saber más. O sea, yo todo lo que me pudiese contar Fernando me quedaría aquí escuchándolo, pero ha sido, digamos... Le doy beca para el diplomado de investigación. Es investigación. Oye, Lo digo con toda sencillez y con mucho gusto. Roberto ofrece medias becas a quien esté interesado. Pues Perdón ya están. que intervenga, pero hay que diversificarse, acoplarse. Oye, ¿y dónde te contactan? Me mandas los datos para ponerlos ahí en pantalla, ¿no? ¿Dónde se te contacta, Claro que Fernando? sí. Y mira, Okay. lo más directo ahorita en mi WhatsApp para atenderlos personalmente. ¿Sí? Genial. Muy bienvenidos y con toda sencillez. Pues te agradezco mucho, Fernando. Para la humanidad. Fernando, te agradezco mucho. Nuño, te agradezco muchísimo porque, bueno, pues es este contrapeso que nos das y que también nos llena de sabiduría. Si tienes algo que agregar, Nuño, y si no, pues muchísimas gracias, Nuño. Es un campo de conocimiento del que se esperan grandes cosas. O sea, de hecho tiene que llegar, esperemos que llegue a salir alguna disciplina científica que pueda ser disruptiva a la hora de tomar decisiones en el campo de la política mundial. Por eso, en sus últimas cartas, Einstein hablaba del amor. Muchísimas gracias, Nuño, muchísimas gracias, Fernando. Y pues déjame recordar que la propia mecánica cuántica establece que la existencia es posibilidad, ¿no? Así como lo dijiste, que un electrón puede estar en múltiples partes al mismo tiempo y al mismo tiempo tampoco. Y todo es posible. En base a eso, si diseñamos una ética, pues si todo es posible y la existencia es posibilidad, pues qué más que en la posibilidad esté el no sufrimiento, la no injusticia y sí la felicidad. Muchísimas gracias y ojalá Roberto. que vayamos para allá. Gracias por contribuir siempre a la conciencia humana. La única ética universal es el amor. No hay vuelta de hoja. La fraternidad. Muchas gracias, Roberto. Abrazos, que estén muy bien. Gracias Fernando, un abrazote grandote. Nuño, un abrazo gigante, hermano. Gracias por estar aquí y a usted muchísimas gracias. Buenas noches.